Hola, hola, hola. Ahora sí me escucha. Hola, profe, sí, lo escuchamos. Ah, porque estoy medio como inglés, hoy son las 17:00 y estoy conectado. Pero bueno, no es para tanto. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata el viento? Más o menos. Miedo que se corte la luz. Sí, sí, yo Como también. 5 veces se cortó Sí, a ya mí se acá. me cortó hoy más temprano. Está demasiado fuerte, sí. Bueno, vamos a intentar ver lo que se llaman procesos adiabáticos, ¿sí? Que son sumamente interesantes. O sea, la idea de lo que es algo adiabático ya la tenemos, ¿no? Eh, Tiene que ver con que no hay intercambio de calor, ¿sí? Son procesos muy útiles y que muchos procesos del mundo natural se pueden pensar como adiabáticos, ¿sí? La palabra que nos gusta no es decir que es, sino que lo puedo pensar como, lo puedo pensar como, me puedo acercar a la solución en principio sin incluir intercambios de calor. Y después veo, una vez que está adiabático, me fijo si hay algún vestigio, alguna manera de evaluar la cantidad de calor intercambiada y la sopeso, o sea, me fijo, bueno, ¿cuántos joules, cuántas calorías se intercambiaron? Bueno, 100, 200. ¿Es mucho o poco? No importa el número, sino la referencia. Me fijo el calor intercambiado. Si hay 5.000 o 50.000 calorías o joules intercambiados, bueno, ese 200 se puede diluir y tranquilamente se lo puede pensar como diabático. Si no, bueno, ya tengo que empezar a restar energía, ¿no? Porque es energía que está en otro lado, ¿está bien? Sabemos que la energía se conserva, pero en nuestro sistema puede cambiar por intercambio, ¿no? Bueno, estos procesos hay de dos tipos. Acá les empecé a hacer como un escrito o con gráficos. Que hay dos tipos de procesos adiabáticos, cuasiestáticos y no cuasiestáticos. Bueno, es un conflicto eso, ¿por qué? Porque vamos a escribir algo, ¿sí? La característica del proceso eh, adiabático, o sea, ¿a qué le llamo algo adiabático? Es más o menos como lo de rígido, ¿no? O sea, eh, es bueno no tener mucha estructura distinta en la mente, o sea, es lo mismo que vimos con rigidez, pero ahora con el intercambio de calor, ¿sí? Sabemos que los cuerpos rígidos no existen, porque si uno mira a nivel molecular, las moléculas están sueltas y bueno, por más que haya interacción entre ellas, hay mecanismos, ya sea energéticos, dándole calor y que aumente la temperatura para que se acerquen o se alejen, o con fuerza, ¿sí? Ya vimos deformaciones térmicas o mecánicas, o sea que sabemos que eso de que es rígido es una entelequia, ¿no? Es algo totalmente ideal, ¿está bien? Lo mismo ocurre con el tema del calor. El calor tiene un montón de fuentes. De lugares donde puede aparecer, ¿no? Por trabajo de la fricción, por reacciones químicas, ¿sí? Eh, Porque hay una llama, porque pasa una corriente eléctrica, ¿sí? O sea que hay un montón de mecanismos donde el calor está, ¿sí? Pues es un fenómeno a nivel molecular, ¿sí? Y tiene que ver justamente, algo nos acercamos, porque todo lo que tratamos de ver es para entender, no para recordar, ¿sí? ¿Sí? ¿Será que estoy grande, me estoy olvidando de las cosas que no le doy tanta importancia a la memoria? Sí le doy más importancia al pensamiento, a ver de qué manera abordo algo y que no sea muy complicado, ¿eh? Las cosas complicadas no llevan a buenas soluciones. Tiene que ser algo simple. Recuerden que la genialidad de Newton, por ejemplo, de Bernoulli o de Arquímedes era la simplicidad, ¿sí? Cuando algo de una manera sencillita y simple tiene que ver con eso, ¿sí? Con ese poder de interpretar lo que es más importante, ¿sí? Lo que es más importante sin por eso creer que es todo. Yo soy consciente
que dejo cosas de lado cuando tomo un modelo. Pero bueno, o sea que, ¿para qué hago esta locución? Para decir que procesos adiabáticos en la realidad no va a haber. Siempre por algún mecanismo, algo de fricción hay trabajo y se escapa calor, ¿no? Porque el trabajo de la fricción se transforma en calor, ¿sí? Directamente se transforma en calor, en la mayoría de las situaciones. Y, o sea que, ¿qué se podría decir así como frase como en cuerpo rígido? Que todos los cuerpos, todos los procesos, en mayor o en menor medida, una parte de la energía involucrada la degradan o la transfieren en forma de calor. Eso podría ser una frase que tiene un valor de verdad importantísimo, amplio, ¿está bien? No habría situación real que se pueda poner como argumento de que eso es mentira, ¿no? Eh, pero básicamente la idea de proceso adiabático, que es no intercambio de calor, tiene que ver con la rapidez, ¿sí? En la realidad es un proceso rápido. Lo saben porque se acuerdan que cualquier intercambio de calor, sea conducción, convección o radiación, era H, y H que es la derivada de Q respecto de T. ¿Qué quiere decir? Que si yo integro eso, resuelvo esa ecuación diferencial, sea la de Fourier, la de Newton o la de Boltzmann, eh, siempre va a estar el tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Para multiplicar a todos esos factores del intercambio. Siempre va a estar el tiempo para saber cuánto, a ver, sí, está bien, se intercambia calor, tenés razón, sí, sí, hay radiación, tenés razón, pero ¿cuánto? Y bueno, para resolver esa integral, cuando uno integra, aparece el diferencial tiempo, o sea que me va a quedar el delta t, t inicial menos t final, o sea que estoy resumiendo, porque esa integral por ahí es rara o no, no importa, ¿sí? No importa, pero porque va a quedar el tiempo como factor, multiplicando todo eso. Si esa variación de tiempo no es importante, entonces, bueno, la cantidad de calor no es importante. La característica que tiene un factor, que porque es un factor, ¿no? Porque está multiplicando a otro número, otro algoritmo, a todo eso, bueno, ¿qué quiere decir? Si es pequeño, tomo una pequeña parte. Si es 0,1, toma el 0,1 de eso, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la idea de adiabático es un proceso rápido, ¿sí? Entonces, se puede decir, una oración, no la escribo a veces porque tengo miedo que me hagan juicio, no, sino porque es mejor decirla, pero cualquier proceso rápido puede ser pensado como adiabático, ¿está bien? O sea que te invita el tiempo, si un tiempo dura poco, bueno, entonces vos decís, pensalo como adiabático. Bueno, les doy dos ejemplos notorios. Una es el sonido. El sonido es una onda de presión, ¿sí? O sea, no sé si la vamos a ver ahora o en febrero o nunca, porque eso no lo sé todavía. La característica del mundo de hoy es que es incierto, ¿sí? Pero bueno, uno de los temas de física 2 es sonido, que es una onda mecánica, la onda mecánica más popular. Y el sonido es un fenómeno que tiene una velocidad muy grande, ahí lo dijo una vez Petru, el tema del número de Mach, o los 300 metros por segundo, que es una velocidad importante, ¿sí? Muy grande, no tan grande como la de la luz, que es la más grande de todas, pero esta velocidad es grande, ¿sí? De hecho, se clasifican los movimientos en subsónicos, suprasónicos y eso. Entonces, ¿qué les digo del sonido? Como el sonido es la propagación de una presión que yo hago en mis cuerdas vocales, por ejemplo, ahora que estoy hablando, yo hago vibrar mis cuerdas vocales, eso le cambian la presión al aire que rodea mis cuerdas vocales, y esa variación de presión se propaga en el aire, ¿sí? Y llega hasta al oído de una persona, que el oído de una persona es como un detector de variaciones de presiones, y es el tiempo que tarda en ir desde mis cuerdas vocales, desde ese espacio, hasta el pabellón de las orejas de cualquier persona que me esté escuchando. Ustedes no, porque me escuchan por otro mecanismo, no por un
por una onda de presión, sino por una onda electromagnética. Pero si estamos en la misma habitación, el fenómeno no es que hablamos de manera electromagnética, o sea, el emisor y el receptor son mecánicos, ¿no? O sea, es una onda mecánica. Como tarda tan poco este fenómeno, se lo puede pensar, se lo puede modelizar muy bien como un proceso adiabático. Muy bien como un proceso adiabático. O sea, que el sonido es una onda de presión adiabática. Lo único que le falta saber es onda, pero presión saben lo que es y adiabático también. O sea que es, ¿y por qué se lo llama adiabático? ¿Porque el aire es aislante? No, no, no. Se lo llama adiabático porque es muy rápido el fenómeno. Entonces no hay tiempo suficiente como para que intervenga el intercambio de calor en el fenómeno. ¿Tá? No es significativo, ¿sí? Su participación. Eh, el otro caso importante o notorio es, por ejemplo, el movimiento de los pistones, ¿sí? En un motor de combustión, ¿sí? Que dicho de paso, me parece que la semana que viene, no sé, no he hablado con Nico, pero por ahí se irá a dar la parte de motores, ¿no? ¿Está bien? O el viernes, no sé, todavía no tengo la menor idea. Pero el movimiento de los pistones en un auto que va y viene muchísimas veces, son las revoluciones que tiene por minuto el motor, que es mucho, o sea, va y viene, pero en milésimas de segundo. Ese movimiento que es muy rápido se lo puede pensar como adiabático. O sea, a pesar de que los cilindros y el pistón y todos son metálicos, que los metálicos son muy conductores y ahí se desarrollan temperaturas muy por encima de la temperatura ambiente, al ser tan rápido el proceso, no hay espacio suficiente, no hay espacio, no hay tiempo suficiente como para que el sistema, en este caso la mezcla rica en combustibles, intercambie calor. ¿Está bien? O sea, estrictamente intercambiará, pero no es significativo frente al volumen energético de otras eh, formas de energía involucradas ahí, ¿no? Como es el trabajo, una de ellas, ¿no? ¿Está bien? O sea que Eh, también el proceso puede ser, ¿cómo se llama? Puede ser catalogado como adiabático por las fronteras, ¿no? Las fronteras y características del mecanismo, ¿sí? Eso lo saben, ¿no? Porque ustedes conocen que hay tres formas de, de intercambiar calor, que son conducción, convección y radiación. Entonces, si las fronteras tienen una trampa o un material poco conductor, o sea, si un aislamiento, bueno, eso se puede morigerar, ¿sí? Se puede morigerar o no, a temperar. El intercambio se puede favorecer o no, jugando con las fronteras y las características del proceso, ¿no? ¿Está bien? Ahí tienen un ejemplo también interesante que son las mezclas, ¿no? O sea, cuando yo mezclo dos sustancias, los prácticos de laboratorio, de calorimetría o lo que sea, ¿no? O el caso de los chicos que hicieron esos diseños para fundir hielo o para enfriar productos, manzanas o lo que sea. Bueno, las características de la frontera, de las paredes y cómo era el mecanismo ayudaban a que el intercambio sea importante o no. Si el intercambio no es importante, uno dice, bueno, es un sistema, es un proceso adiabático. Por ejemplo, la mezcla en un calorímetro se la puede pensar como adiabática. ¿Está bien? Bueno, acá hay un problemita porque si uno dice que los procesos adiabáticos tienen o son en general rápidos, ¿qué significa eso? Hablen un poco porque si no pienso que se les cortó la luz y estoy hablando para el éter. Supongo que Pareciera que significa no son que, cuasi estáticos. que no le das tiempo al intercambio. Y eh, la idea de rápido pareciera que no es compatible con cuasi estático, ¿sí? Vamos a ponerlo. La idea
de rápido, algo rápido, parece a priori, en principio, no compatible con cuasiestático, ¿sí? ¿Por qué hago esta locución? Fíjense lo que voy a presentar después, ¿no? Dos tipos de transformaciones adiabáticas. O sea, como que hay formas, hay maneras de cuasiestático, me falta tico. ¿Está bien? Hay formas de lograr que un proceso adiabático sea cuasiestático. Entonces van a decir, pero si es rápido, ¿cómo va a ser cuasiestático? ¿No dijiste que los procesos cuasiestáticos son lentos? Claro, pero yo me refiero a lento o a rápido referido a la velocidad de relajación. Y los gases tienen una gran velocidad de relajación. Entonces, el proceso puede ser rápido, es lo que ocurre en el motor. El proceso puede ser muy rápido, subir y bajar el pistón, pero la masa de gases que hay dentro, de combustible que hay dentro del cilindro pistón, tiene una velocidad de relajación muy rápida. Entonces, o sea, antes de que se mueva el pistón se está relajando, o sea, simultáneamente con el movimiento del pistón se está relajando, ¿se ve? O sea que cuando yo digo rápido o lento, lo tengo que medir respecto a la velocidad de relajación, ¿sí? ¿Está bien? La idea de rápido parece a priori no compatible con cuasiestático. Sin embargo, habría que comparar la velocidad del proceso con la velocidad de relajación del sistema. ¿Se ve? Creo que les di un apuntecito, si no me lo piden, sobre velocidad de relajación del agregado, ¿no? Agregado de materia, ¿no? Agregado material. ¿Está bien? Ya hablamos de que los gases tienen... agregado material. Ya hablamos de que los gases tienen una velocidad de relajación muy grande. O sea, es muy difícil en un gas lograr diferencias de presión o de temperatura, ¿sí? ¿Está bien? En un gas, en un líquido, no. Piensen en una garrafa. Uno tiene una garrafa, por alta que sea la garrafa, la presión es la misma, es la presión interna. En cambio, si es una garrafa con agua, la presión en el fondo es bastante mayor. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es 1000 y la densidad de un gas es 0,8 o 1, ¿se ve? Entonces, no hay diferencias significativas, ¿sí? No hay gradientes de presión, ¿sí? Por ejemplo, y de temperatura tampoco, porque la presión y la temperatura vieron que tiene ese vínculo en los gases muy fuerte, P por B igual a N por R por T, o lo que la teoría cinética molecular nos dijo, ¿está bien? Independientemente de esto, fíjense, hay una experiencia que se llama la expansión libre de un gas, que es histórica, la expansión libre de un gas. Ahí está puesto el autor de donde saqué el dibujito y la explicación, que es creo que se los di o está en la PEDCO, ¿sí? Es un apuntecito sobre primer principio de Introducción a la termodinámica de Jorge Rodríguez. Esta expansión libre que está en el libro también, en cualquiera de los dos, ¿no? En el RESNIC o en el Física Universitaria. Yo lo que hice acá fue hacer como una especie de resumen para explicárselos, lo hice el cuatrimestre pasado. La experiencia se le atribuye a Joule y a Gay-Lussac, ¿no? Más o menos ese es el esquema, ¿no? Fíjense, hay dos recipientes que están sumergidos en
otro recipiente, o sea, están a baño María, ¿no? Tienen una- un, un baño de líquido, ¿sí? En un recipiente, y están sumergidos los dos. Tienen el mismo volumen y válvulas, ¿sí? Una válvula que los conecta. ¿tá? Las válvulas de arriba serían para llenarlos, ¿sí? Medio como histórico esto, no sé si es ser un dibujo, no sé si habría que mirar. Sí, debe ser dibujo, de 1800. Por supuesto que fotos no, pero lo que quiero decir es que por ahí son grabados, otra cosa. Y hay 3 termómetros, fíjense, un termómetro en el recipiente 2, un termómetro en el recipiente 3 y un termómetro en el líquido. ¿Está bien? La idea es ver de qué depende la energía interna de un gas, ¿sí? Entonces, tenían un gas en dos, que vieron que está más sombreadito, más gris, acá hay un gas, ¿sí? Lo colocan por acá, cierran la válvula y esta válvula está cerrada. Y acá lo que hay es vacío, que se ha hecho, se quitó el vacío, ¿sí? Se succiona, ¿sí? Como Profe, una bomba. eh, Sí, ¿podría sí. acercar un poco más la hoja? Perdón. Ahora, ahora está Ahí, mejor, ahí. Bien, gracias. se ve Sí, bien. sí. Sí, vos sabés que yo necesitaba que me lo dijeran, no me daba cuenta de que estaba sufriendo porque no veía nada, pero bueno, no importa, ya está. Y la idea del experimento es justamente permitir la expansión, ¿no? O sea, voy a abrir la válvula 4, esta válvula de acá, y voy a permitir que el gas irrumpa y complete, se expanda, porque acá no hay nada, acá hay vacío, acá se quitaron las moléculas. Lógicamente, no se quitaron todas las moléculas, porque si no hay que hacer unas paredes importantísimas por el tema de la presión externa, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, el vacío, cuando uno habla de vacío, habla de grados de vacío, hasta qué vacío, hasta qué valor puedo quitar el aire o el gas que hay adentro para que no haya, no haya materia, ¿no? Sería un vacío práctico, ¿no? Un vacío no teórico porque es difícil, porque es caro, por el espesor de las paredes y la rigidez del material. Pero bueno, es una experiencia histórica, ¿no? Les comento lo que hicieron Julie y Guy Lussac, ¿no? Cada uno por su lado, ¿eh? Parece que no tenían conexión, no sé, tendría que leer un poco, ¿no? Pero abro la válvula, la 4 se ve, está así, ¿no? Yo pongo esto acá y temperatura, ¿qué temperatura va a marcar el que está en el vacío? Silencio de Cerca de radio, por el... 0 Pero grados Kelvin, Kelvin. No marca temperatura, ¿no? No hay temperatura. Claro, no hay temperatura. No es ni 0 Kelvin ni nada, no hay temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura tiene que ver con los choques moleculares y ahí no hay moléculas, así que no hay temperatura. La temperatura es característica de un sistema material. Ahí está la respuesta. Mire, es como si te dijera, ¿qué volumen de materia hay ahí? Si no hay materia, profesor, ¿sí? O sea, ¿qué temperatura hay ahí? Si no hay moléculas que impacten contra el termómetro de vidrio, ¿no? ¿Está bien? O sea, no hay temperatura. ¿tá? No hay temperatura porque no hay materia. ¿tá? En dos sí hay una temperatura y el agua también hay una temperatura, ¿bien? La idea de Joule o de Gay-Lussac era, abro la válvula y mido la temperatura ahora, porque ahora el gas va a tener mayor volumen. Era el doble, ¿eh? Cuando abro la válvula tengo el doble de volumen. O sea, ¿qué pasaba si se expandía y no tenía nada para hacer trabajo? Porque por eso se llama expansión libre. La palabra libre significa que del otro lado no había nada que vencer. Porque cuando yo inflo un globo, por ejemplo, tengo que vencer la presión atmosférica para aumentar el volumen. ¿tá? O sea, expandirse significa correr la presión externa, ¿sí? Para aumentar el volumen, ¿sí? Porque la frontera se tiene que mover y de un lado hay una presión, del otro lado hay otra, y bueno, ese es el juego que están haciendo. En este caso, como
las moléculas se encuentran que del otro lado no hay nada, es como cuando uno entra a un cine y está todo vacío, se sienta donde quiere, ¿sí? ¿Está? Medio flojo la metáfora, pero bueno, es el día de viento, ¿sí? Y el cansancio del 25 de noviembre, ¿está bien? Pero no habría trabajo, ¿no? Porque no hay que vencer nada, las moléculas pasan directamente y ocupan cualquier lugar, porque está todo vacío, ¿está bien? Alguien me podrá decir, bueno, pero eso ocurre al principio, porque cuando han pasado 6 millones de moléculas, las restantes, cuando encuentran, bueno, eso es verdad, pero igualmente como esto ocurre tan rápidamente, no hay ese tiempo que estoy pensando yo de que pasen 1 millón de moléculas y después los otros millones, porque hay un montón de millones, recuerden el número de Avogadro, se van a encontrar con ese problema. Bueno, como ocurre tan rápidamente y eso no ocurre por tandas, no sé si está Ana por ahí que habla también de continuidad, eso no ocurre por tandas, sino que va a ocurrir de manera continua, sino que toda la masa de aire, de gas que está en 2, va a pasar a ocupar el espacio 2-3 ahora, ¿sí? 2-3. Y se uniformiza la presión. ¿Por qué se uniformiza? Porque cuando pasa gas de 2 hacia 3, disminuye la presión en 2, pero aumenta la presión en 3, que no había en 3. Pero como rápidamente las moléculas de 2 y de 3 se están conectando, porque donde tienen un pequeño espacio, van y vienen, van y vienen, hay gran energía cinética, y tienen gran relajación, porque llevan mucha información, eso rápidamente se uniformiza, en milisegundos, ¿sí? ¿Está bien? Por decir un número muy pequeño, ¿sí? ¿Está? Bueno, ¿qué sucede si yo aplico el primer principio? Esto que está puesto acá, fíjense, delta Q igual a diferencial de U por P por diferencial de B, ¿no? Una manera de escribirlo, ¿no? Lo que se observa, porque esto es una cosa que se hace, se puede hacer en un laboratorio, y lo hicieron Joule y Gay-Lussac hace muchísimos años, ¿sí? Lo que vieron es que este termómetro de acá no cambiaba, ¿sí? El termómetro que tenían en el agua, en el baño María, no cambiaba. Entonces, eso me lleva a decir que el proceso, ¿cómo es? Adiabático, Q igual 0. También, como no hay presión acá, fíjense, P por diferencial B y la presión vale 0, es la presión que hay que vencer, es toda 0. Y después encima lo que se observa es que la temperatura en 3 es igual a la temperatura que había antes en 2, y la de 2 no cambió. O sea que al final de la expansión libre, la temperatura fue la misma. ¿Está bien? De ahí viene un poco la justificación de que U, la energía interna para un gas ideal, solamente depende de la temperatura. Solamente depende de la temperatura. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo despejo diferencial de U, acá me da 0 más 0, o 0 menos 0. O sea que me da 0. ¿Y qué significa? ¿Qué puedo decir? Y que la temperatura es constante. ¿Tá? No cambió la temperatura. Bueno, esta experiencia, que es una experiencia famosísima, en cualquier libro de termodinámica aparece, se llama expansión libre de un gas, es atribuible a Joule, viene a decir que hay procesos adiabáticos, porque este fue adiabático, no intercambió calor, que no tienen estados intermedios, ¿sí? O sea, yo no lo puedo graficar esto, porque entre el volumen inicial, que es el volumen de 2, y el volumen final, que es el de 2 más 3, no hay estados intermedios. O sea, si yo tuviera que graficar, fíjense, este sería el estado inicial, el punto rojo, y el estado final es el punto amarillo. Se duplicó el volumen, porque el dibujito sería así, ¿no? Tengo el gas encerrado acá, abro la válvula y el gas ocupa todo el volumen, que es el doble. ¿Está bien? Ustedes dirán, ¿cómo sabés que la temperatura al final es constante? Y porque es una experiencia, ¿sí? Es una cosa de laboratorio, ¿sí?
voy al laboratorio y lo mido, ¿sí? Y me da la temperatura, da la misma. Así les daba a Joule y a Gay-Lussac, ¿está bien? Hace muchos años, ¿sí? Más de 200 años, ¿está bien? Con esto de que pasó el tiempo, aparece mayor tecnología y los termómetros tienen mayor precisión. Entonces, cuando uno hace esto en un laboratorio, la temperatura al final no da exactamente igual, da un poco menor, es la azul, da un poco menor. Y da bastante menor o con buena diferencia cuanto más denso es el gas que yo coloque para expandirse. O sea, cuando el gas sea menos ideal, ¿no? ¿Está bien? O sea que si yo, el gas que expando, tiene muy poca densidad, o sea, hay muy poca cantidad de moléculas, baja densidad, baja presión, y yo le permito que se expanda, bueno, al final voy a tener una temperatura muy parecida. Voy a tener que tener un termómetro con mucha cantidad de decimales, que lea primero, segundo, tercer grado, decimal de grado, para darme cuenta que varió la temperatura. ¿Sí? Ahora, si la densidad es importante, o sea, si tengo gran cantidad de moléculas, bueno, ahí se nota en el primero o el segundo decimal. ¿Se ve? O sea que yo, ¿qué podría decir? Que si yo hago la expansión libre de un gas ideal, la temperatura al final del proceso coincide con la temperatura inicial. ¿Está bien? Porque el gas ideal, ¿qué es? Es un gas real a baja densidad. ¿Está? Esto no lo vieron Joule, ¿no? Porque no tenían buena tecnología de termómetros. Los termómetros pasó tiempo para entender, para tener buena cantidad de decimales. El termómetro es un aparato sumamente extraño para, para aquella época, ¿no? Tiene que ver más con la parte eléctrica del termómetro actual, moderno, y con buenos medidores con plasma, con estos aparatitos que, no con la parte del, ¿cómo se llama? Del eh, graduada, ¿no? Que yo veo una escala graduada, sino que directamente te dicen cuánto vale la temperatura, que es un circuito eléctrico, ¿sí? ¿Está bien? O Profe, sea, sí. Era esperable. profe, ¿la presión baja sería una atmósfera o vos decís que No, sería no, 0,1 atmósfera? no, no. Ah, ¿qué tan baja es? ¿Cómo? Sí, ¿Qué- me re buena la pregunta. O sea, lo que me estás preguntando es decir, ¿a partir de qué valor a partir de qué valor numérico de presión vos llamás presión baja? Y bueno, ¿sabes qué tiene que ver con el punto crítico? ¿Vos viste el punto crítico que es una propiedad que tienen todas las sustancias, que es de presión, el estado crítico, punto crítico es presión, volumen y temperatura? A partir de esa temperatura o de esa presión para arriba, vos un comportamiento como gas, ¿sí? ¿Está bien? En cambio, si es para abajo, aparece una situación que se conoce como vapor, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo lo comprimo, a partir de ciertos valores de volumen, empieza a condensarse, ¿sí? Y aparecen gotitas, se hace líquido, ¿está bien? Entonces, las presiones que de eso tienen que ver con el punto crítico, ¿sí? O sea, la contestación a lo que me estás planteando, ¿está bien? No con una atmósfera o valores, ¿sí? O sea, la presión para la cual yo puedo pensar a un gas como un gas ideal, o sea, una densidad baja, está asociada a el punto crítico, ¿está bien? Que es característico de cada sustancia. ¿Se ve eso? Esa es la contestación que te puedo dar. ¿Está bien? Bueno,
¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? O sea, si uno usa el primer principio en esta experiencia, le estoy contando como un resumen de la novela esta de la expansión libre del gas. Acá está dibujado de otra manera. El gas A, el gas B, una válvula, acá en B habría vacío y un termómetro. Entonces, fíjense, cuando uno analiza energéticamente esta experiencia de la expansión libre, dice, bueno, trabajo no hay, intercambio de calor no hay, la temperatura final es igual a la inicial. Lo único que cambió fue la presión y el volumen, tampoco cambió la energía interna. Entonces, yo puse ahí con rojo, aparentemente nada cambió, nada cambió. O sea, se expandió el gas, pero no cambió nada. No hubo trabajo, no hubo intercambio de calor y no cambió la energía interna. ¿Está bien? ¿Esto por qué? Porque esto marca un poco el límite de lo que vamos a ver el viernes. No cambió nada de acuerdo al primer principio de la termodinámica, pero resulta que nos perdimos la oportunidad de mover una placa o de producir algún efecto. ¿Está bien? La expansión libre, que es una expansión espontánea, no controlada, lo que hizo fue una circulación del fluido, que en este caso es un gas, sin usar la posibilidad de trabajo que tiene. O sea, tenía acumulada una cantidad de trabajo, porque en la expansión se podía haber utilizado. Yo podía haber utilizado la presión de ese gas para correr una mampara, un pistón. ¿Se ve? Y me lo perdí, porque le permití que se espontáneamente cambiara su volumen. ¿Está bien? Fíjense, no hay área bajo la curva. ¿Por qué no hay área bajo la curva? Porque no hay función, no hay estados intermedios. Entonces no hay área abajo la curva. O sea, no hay trabajo acá. ¿Está? Los procesos que son locos, así la palabra es mecánica también, loco, no de psicología, que son no controlados, que no pasan por estados intermedios, bueno, me pierdo la oportunidad de hacer trabajo. ¿Sí? O sea, el proceso fue un caos, el proceso fue desorganizado, no fue a nivel molecular, no fue capaz macroscópicamente de organizarse el movimiento molecular y dar un movimiento de un cuerpo macroscópico, levantar algo, correr algo, ¿se ve? Esto hace o pone a priori, como primera vista, que uno tienda a darse cuenta de que el control, lo organizado, lo lento, lo uniforme, es lo más eficiente. ¿Sí? Por esto que estamos viendo, ¿no? Porque me permite ir trasladando, transfiriendo la energía. De la otra manera, se disgrega. Acá lo que ha habido es una generación de entropía, que es lo que vamos a ver el viernes. ¿Qué es la entropía? Es eso, aumenta el desorden, ¿sí? Aumenta el desorden. Fíjense, yo acá, en esta primera etapa, cuando tenía el gas acá, me era más fácil encontrarlo que acá, por decir una metáfora. ¿Por qué? Porque acá tengo menos lugares donde buscar, acá tengo más lugares donde buscar. ¿Sí? O sea que desde el punto de vista energético, un mayor volumen disminuye la probabilidad para encontrarlo. ¿Se ve? Que es un poco lo que vamos a ver el viernes con la entropía, ¿no? O sea, si yo hubiera pasado de manera lenta, bueno, ustedes me dirán, ¿y vas a tener el mismo volumen? ¿Vas a tener el mismo problema al final? Sí, pero cuando yo lo fui haciendo lentamente voy a tener esta área acá, o sea, voy a tener un resultado, un trabajo. Puedo haber comprimido algún resorte, haber levantado algún cuerpo, porque eso es la idea del trabajo mecánico. ¿Está bien? Entonces, este proceso, que es un proceso histórico, que es una expansión libre, no es el único, ¿eh? Esta expansión libre no es un proceso cuasi estático. No hay estados intermedios. ¿Lo ven? Profe, una consulta. Sí. ¿Cuándo terminaría la experiencia?
Porque ahí abrís y ¿cuánto tiempo contemplás que no hay cambio de temperatura? Buena pregunta. Casi nada, casi nada. ¿Por qué? Porque del otro lado hay vacío. Esto uno no se lo puede imaginar, porque uno cuando piensa en el vacío, en realidad, ¿en qué está pensando? En que hay aire. Vos decís, hay una habitación vacía y coloco un gas adentro. No, la habitación está llena de aire, ¿se ve? ¿Qué debería hacer para tener la habitación vacía? Sellar las ventanas, las puertas, todo, y poner un cañito y empezar a succionar todo el aire. ¿Está bien? Eso significa vacío. Entonces, cuando estos efectos se ven, por ejemplo, cuando se rompe ¿cómo se llama? Una puerta o una ventana de un esté conectado por las rendijas siempre. O sea, yo cierro la puerta, tengo ventanas con burlete y todo lo que quieran, pero la presión acá es la misma que allá afuera. ¿Pero qué? Entonces abierto las... No, no, porque sabemos eso, ¿sí? ¿Está bien? O sea que el hecho de que en el dibujo fíjense, haya vacío en uno de los compartimentos, yo abra la válvula, bueno, irrumpa, o sea, no es que salen dos moléculas y dicen, bueno, vamos a ocupar el recipiente. No, la diferencia de presión es tan grande que, bueno, aparecen aceleraciones moleculares importantísimas y eso hace que no dure nada el tiempo, ¿no? ¿Se ve? Claro, o sea, la temperatura debería marcar enseguida si hay algún cambio, una variación. Rápidamente, ni lo percibo, ni lo percibo, Claro. o sea, ni lo percibo. Acá hay una variable que la pueden ver, alguien se puede animar a decirme, acá hay una variable en este aparatito, fíjense, recipiente 1, recipiente 2 y válvula. Hay una variable y gas. ¿Cuál es la variable? A tener en cuenta para decir que, bueno, esto podría ocurrir o que los libros lo hacen referencia. ¿Qué se les ocurre? ¿El número de moléculas tiene que ser constante? No, es que es constante. Claro. Si no se van las moléculas, eso está cerrado, ¿eh? Es hermético, si no, no podía haber vacío en un lado. Pero de lo que les acabo de describir ahí, ¿qué cosa habría que tomar como variable? El tiempo, ¿no? De medición. No, porque el tiempo, ya me lo preguntaron, el tiempo de la experiencia dura lo que trata, lo que implica la uniformización de temperatura, y les digo que vale muy poco, o sea, pero... Profe, para mí el volumen. Pero hay algo más importante ahí. La densidad del gas, puede ser. Pero no tiremos, miremos las partes. ¿Y qué parte es importante? O está definida ahí, está dibujada también, ¿eh? La válvula. La temperatura del gas. Bien, la válvula, el tamaño de la válvula. Fíjense que yo para unir los dos compartimentos le podría haber puesto como una puerta, ¿no? Y digo, abro la puerta, pero puse una válvula. El diámetro del orificio importa en estas experiencias, ¿sí? Cuando uno lee un tratado más importante sobre la expansión libre, hacen referencia, porque lo saben de hidráulica, lo saben de fluidos, de dinámica de los fluidos, ¿no? El orificio, ¿no? ¿Se acuerdan que había una pérdida localizada ahí? Porque ahí se genera todo, ¿no? O sea, la apertura de la válvula, y habría que ver cómo es la válvula, ¿no? Por eso son membranas, ¿no? En esta experiencia lo hicieron pinchando una... Es otra experiencia parecida, pero es otra experiencia con un medio poroso, ¿sí? Sí. No me meto un poco en eso, pero sí, te contesto, es otra experiencia, ¿sí? Yo me refiero a una válvula, ¿sí? A un mecanismo que permita la apertura, o sea, o no, la libre o no libre circulación del fluido, ¿está bien? Pero es sí una variable a tener en cuenta, sí es una variable a tener en cuenta, ¿está bien? Bueno, ahí tienen la pantalla partida, ¿no? De un lado, la experiencia que sería, esto es un ejemplo de
proceso no cuasiestático, adiabático no cuasiestático. Y de este otro lado tengo un cilindro pistón, ¿sí? Un cilindro pistón. Me molesta que esté ahí abierto. Un cilindro aislado, de paredes aislantes térmicas, y tengo un gas adentro. ¿Y qué hago? Empujo o jalo, puede ser, fíjense, la flecha roja implica el proceso. Comprimo o tiro del cilindro. Si lo hago lentamente, ese es un proceso adiabático cuasiestático. Leído lentamente, ¿con qué anteojos? ¿A qué le llamo lento? A lo que comparado con la velocidad de relajación, ¿sí? No lo comparo con cómo corro yo o con la velocidad de un auto. Lo comparo con la velocidad de relajación. ¿Está bien? Si yo muevo lentamente el pistón, el proceso es adiabático cuasiestático. ¿Sí? Si muevo lentamente el pistón, es adiabático cuasiestático. Y lentamente tiene que ver con la velocidad de relajación del gas. ¿Está bien? Que miren un poco por curiosidad. Otros años, no sé por qué, pero cada vez los cuatrimestres son más cortos, pero otros años hemos analizado en detalle lo que es la velocidad de relajación de los gases, de distintos sistemas materiales, ¿no? De sólidos, de cuerpos. Pero para gases la velocidad de relajación es del orden de la velocidad del sonido, ¿no? 300 metros por segundo. O sea, el gas tiene esa velocidad para equilibrarse, 300 metros por segundo. Es una velocidad muy parecida a la del sonido. Tiene que ver con la teoría cinético-molecular. Y ojo, que si la temperatura del gas es muy alta, como en el caso de los motores, su velocidad de relajación aumenta muchísimo también. ¿Cómo aumenta la velocidad de las moléculas, no? En la teoría cinético-molecular, vieron que las velocidades de las moléculas medias dependían de la temperatura, ¿no? Y andaban en el orden del número de Mach, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, pantalla partida, esto de acá es cuasiestático y esto es no cuasiestático. ¿Ah? Otro ejemplo de proceso no cuasiestático son las mezclas térmicas. Mezclo agua fría con agua caliente. También no tienen estados intermedios. Temperatura inicial y temperatura final. Temperatura inicial y temperatura de equilibrio. No hay estados intermedios. ¿Tá? O sea que cuando yo tengo un proceso adiabático, moraleja después de estos 48 minutos se me fueron, después de estos 48 minutos de charla, cuando tengo un proceso adiabático, lo primero que me tengo que pensar es, ¿lo puedo modelizar como cuasiestático? ¿Tengo argumentos? Bueno, ya vimos cuáles serían los argumentos. ¿Tá? Bueno, ¿cómo defino el álgebra de un proceso adiabático cuasiestático? Usando el primer principio de la termodinámica. Estoy mostrando la página 662 de nuestro libro de cabecera, que es el Física Universitaria, ¿está bien? Volumen 1. ¿Está? Bueno, la característica de acuerdo al primer principio de los procesos adiabáticos, sean cuasiestáticos o no, es que no hay intercambio de calor. Entonces me queda que N por C sub B por diferencial de T es igual a menos P por diferencial D. O sea, esto, ¿no? Que dU es igual a menos diferencial trabajo. ¿Sí? Porque dQ es 0. ¿Está bien? Como es un gas ideal, fíjense el título, como es un gas ideal, puedo reemplazar diferencial energía interna por número de moles, por calor molar a volumen constante, por diferencial temperatura. ¿Está bien? Y el trabajo, bueno, el trabajo de expansión para un gas es P por diferencial de B. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Voy a reemplazar, como es un gas ideal, en vez de poner presión, voy a poner número de moles por R por T sobre B. ¿Se ve? P por D es igual a N por R por T. ¿Está? ¿Sí? Y paso todo para el otro lado. Y divido por la temperatura.
y por C sub B. ¿Está bien? Pasa sumando, divido por N, se van las Ns, y divido por C sub B, calor molar a volumen constante. Entonces me queda, y temperatura, perdón, y temperatura. ¿Está bien? Entonces me queda dt sobre T más R sobre C sub B por dB sobre B. ¿Está bien? ¿Se ve eso matemáticamente? ¿Sí? Bueno, y ahora se mete con qué es R, la constante universal de los gases, sobre C sub B, calor molar a volumen constante. ¿Qué es ese número? ¿Está? Bueno, R, de acuerdo a la relación de Mayer, es C sub P menos C sub B. ¿Se acuerdan? Lo vimos y lo demostramos. Para un gas ideal, C sub P y C sub B difieren en R, la constante universal de los gases. O sea que puedo escribir esto que está escrito acá abajo. ¿Está bien? ¿Agarrando un poquito más? No. ¿Se ve? Esto puedo escribir. En vez de R, poner C sub P menos C sub B. Distribuyo y me va a quedar C sub P sobre C sub B menos C sub B sobre C sub B, o sea, menos 1. Este cociente, esta razón, calor molar a presión constante sobre calor molar a volumen constante, se llama gamma, que es el coeficiente adiabático. Gamma. ¿Está bien? Gamma es C sub P sobre C sub B. Gamma es un número adimensional. ¿Sí? O sea, es un número adimensional, estoy diciendo una cosa que no se dice, es un número. Si es un número no tiene dimensiones, ¿sí? Es un número, no es una magnitud. ¿Está bien? Y da mayor que 1. ¿Por qué? Porque el calor molar a presión constante siempre es mayor que el calor molar a volumen constante. O sea que ese número siempre da mayor que 1. Es 1 y algo, ¿sí? Es 1 y algo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces vuelvo acá arriba. Entonces me queda dt sobre t más gamma menos 1, esto es gamma menos 1, por dB sobre B igual a 0. Esa es la ecuación diferencial característica de un proceso adiabático cuasiestático de un gas ideal. Fíjense que le estoy dando todo el marco para explicar esto. Esa es la ecuación diferencial. Hay dos variables, la temperatura y el volumen, ¿está bien? Es válida solamente para gases ideales. Nos basamos en los gases ideales, reemplazamos la presión por N por R por T sobre B, y es un proceso cuasiestático, ¿sí? Cuasiestático. Si no, no podría derivar punto a punto. No habría diferencial temperatura y diferencial volumen. Habría una temperatura al principio y una temperatura al final, pero no habría valores intermedios. ¿Está bien? Esa ecuación diferencial, si uno la integra, bueno, son logaritmos, ¿no? Integro, y me daría una constante, ¿no? Cuando integro, el gamma menos 1, como son logaritmos, pasa como exponente, y me queda que t por b a la gamma menos 1 es igual a constante. ¿Está bien? Integrando esa ecuación diferencial, obtengo lo que es la ley del proceso adiabático cuasiestático. T por b a la gamma menos 1 igual a constante. O, reemplazando la temperatura por la presión, porque es un gas ideal, me quedaría P por D a la gamma menos 1, ¿sí? ¿Ya? Como las variables son 3, puedo usar temperatura por volumen a la gamma menos 1 o presión por volumen a la gamma igual a constante. ¿Está bien? O sea, eso muestra que en el plano PB, la ecuación esta va a dar un gráfico
parecido a las isotermas es P por V igual a constante, presión por volumen igual a constante. Como acá el volumen está elevado a un coeficiente mayor que 1, separan un poco más, tienen mayor pendiente, fíjense, ¿sí? Están más inclinadas. Son hipérbolas, no equiláteras, ¿sí? Pero tienen mayor pendiente, ¿sí? ¿Tá? que las isotermas. ¿Está bien? Este dibujo de A a B, con esa flechita, sería una expansión adiabática. Ese es el trabajo, lo rosadito es el trabajo que entrega una expansión adiabática. ¿Está bien? Un gas que se expande adiabáticamente. Fíjense que baja la temperatura del gas. El gas se enfría. ¿Se ve? El gas que tenía energía interna, estaba caliente, tenía alta temperatura, y durante la expansión, como tiene más volumen, disminuye el agitamiento molecular y disminuye la temperatura. Lógicamente también disminuye la presión, se ve en el gráfico. ¿Tá? Ese es el trabajo interesantísimo que entrega el pistón, ¿no? Del auto. ¿Tá? Ese trabajo lo entrega. Este trabajo es un trabajo de expansión. ¿Y ese trabajo de dónde viene? Viene de la energía interna. Miren un poquitito la ecuación, a ver si está acá. Acá está, ¿ven? Esta es la ecuación del primer principio. El trabajo, diferencial W, ¿de dónde viene? De menos diferencial de 1, de U. O sea que gracias a que tenía energía interna y la varió, la perdió, por eso es menos diferencial de U, se obtiene ese trabajo. O sea que el trabajo proviene de la variación de energía interna. Esto ya nos está dando pistas de cómo hacer un motor, una máquina térmica, porque necesitaría algo caliente. ¿Qué es algo caliente? Algo con energía interna importante, alta temperatura, porque la energía interna básicamente es temperatura. Por supuesto que tiene otras componentes. Para un gas ideal, solamente temperatura. Pero para una sustancia cualquiera, hay otras componentes. Pero si yo tengo algo a alta temperatura, vapor, la chispa que prende en la cámara de combustión a los motores, ya sea la chispa en el Otto o la inyección en el diésel, esa alta temperatura puede ser convertida en trabajo. ¿Por qué? Porque el gas aumenta mucho su temperatura, lógicamente tiene una presión importante, veamos de nuevo el gráfico, tiene una presión importante, entonces subido a esa alta temperatura y alta presión, puede correr, desplazar el pistón, ¿sí? Y producir un trabajo. Como es un gas, el gas tiene una gran velocidad de relajación y aunque el movimiento del pistón sea muy rápido, se pasa por estos estados intermedios. Hay laboratorios que permiten decir que esta curva es cuasiestática. Que esta curva, corrijamos, hablemos mejor, que esta curva puede ser pensada como cuasiestática. ¿Está bien? O sea que no va a haber gradientes de temperatura. A medida que avanza el pistón, no hay diferentes zonas con diferentes presiones y temperatura, no. Yo miro y fíjense, porque un punto acá, cuasistático significa que puedo dibujar esta recta azul. ¿Y qué quiere decir? Una recta tiene infinitos puntos. ¿Y qué es cada punto? Es un valor de presión, un valor de temperatura y un valor de volumen. ¿Está bien? O sea que las transformaciones adiabáticas tienen toda la pinta, las características ya me están avisando de que puedo transformar en trabajo la energía interna que tiene un gas. ¿Y qué hago yo? Le doy calor al gas. Ahí cambio la relación, fíjense. Tengo un gas, aire con combustible, con vapor de combustible. Y le agrego calor. ¿Cómo le agrego calor? Una reacción química. Por ejemplo, la combustión. Puede ser la circulación de corriente, ¿sí? Pero, por ejemplo, la combustión. ¿Está bien?
Una combustión forzada o controlada, como quieran, porque como son las de los autos, ¿no? Se puede inyectar también el combustible en vez de poner una temperatura de ignición, que es lo que hace la chispa, ¿está bien? Pero una vez que tengo esa combustión, la combustión, ¿cuál es la característica? Libera calor. Ese calor levanta la temperatura de ese gas, de esa cámara de combustión que hay ahí, ¿no? Hay una cantidad de gas, ¿sí? Entonces levanta la temperatura de eso, lo recibe ahí, lo recibe casi isocóricamente o, ¿sí? Isobáricamente, de alguna manera, ¿sí? Eso después lo vamos a mirar cómo modelizar. Pero ahí se levanta la temperatura de ese sistema, ¿está bien? Previamente igual yo le levanté la temperatura. ¿Cómo hice? Lo comprimí, porque hago el proceso al revés, fíjense. Les estoy contando el funcionamiento del motor de alguna manera. Fíjense, yo recibo el gas a presión atmosférica, P en B, presión atmosférica. Llega a la cámara, lleno toda la cámara del cilindro, el cilindro lo lleno de ese gas a presión atmosférica. Viene del carburador, de donde venga, ¿sí? Viene de afuera, ¿sí? Viene de afuera, presión atmosférica. ¿Tá? Ingresa adentro y yo lo recibo, ¿sí? Lo recibo. ¿Tá? Cuando lo tengo, cuando está totalmente lleno el cilindro de ese gas a esa presión, que es la presión atmosférica y la temperatura atmosférica y todo lo atmosférico, cierro las válvulas. ¿Está bien? ¿Y qué hago? Comprimo rápidamente, o sea, adiabáticamente. Rápidamente es adiabáticamente. ¿Por qué? Porque si comprimo muy rápido, no le doy tiempo a que escape calor. Entonces se eleva muchísimo la temperatura. Fíjense cómo se eleva la temperatura. Acá. ¿Sí? O sea que una compresión adiabática aumenta la temperatura. Acá hay un ejemplo en el libro, a ver si lo encuentro rápidamente. Como 500 grados creo que llega cuando lo comprime solamente. Y después cuando lo hace explotar, levanta más la temperatura todavía. Ahí tienen, ven el ejemplo, bien Petru. Tengo el gas y lo comprimo, ¿sí? El pistón lo comprime, ¿sí? 15 veces, o sea, la diferencia entre el volumen 1 y el volumen de la cámara es 15 veces, ¿sí? Cuando yo aplico la ecuación, fíjense, paso de una temperatura de 300 Kelvin a una temperatura de 886 Kelvin. 300 Kelvin son 27 grados más o menos, ¿no? Y paso a una temperatura de 886 con una relación de compresión de 15 veces. ¿Se ve? O sea que para calentar un gas, ¿cuál es el método? Y una compresión adiabática. ¿Más qué voy a andar gastando calor con un sopleto, con una hornalla, con una reacción? Lo comprimo adiabáticamente. Fíjense, paso de 300 casi a 900. Triplico la temperatura. ¿Tá? Sin agregar calor, porque es una transformación adiabática. ¿Está bien? Cuando hago énfasis en estas cosas es como con lo de la presión, porque no es algo intuitivo. La gente te va a decir, pero mete un soplete ahí, pone con gas y eso. No. La compresión adiabática es lo más eficiente, ¿sí? No gasto, no quemo combustible, no uso energía. Igual, perdón, me corrijo, no uso energía. Hay que comprimir adiabáticamente esto. Se hace falta un agente exterior, un mecanismo, algo mecánico que comprima. Pero no estoy en un problema térmico, que el problema térmico tiene todo el tema de la contaminación y las fuentes y todas esas cosas. Es un problema mecánico. Yo necesito algún artefacto o algo mecánico que comprima, que aplique una fuerza durante todo el proceso. No es una fuerza constante, es una fuerza variable, ¿eh? ¿Tá? Porque va cambiando la presión internamente. Fíjense el gráfico. ¿Sí? Hay que mirar, son 3 hojas, pero hay que mirarlas. Acostúmbrense a mirar y a leer la gráfica. Yo siempre voy de la palabra al álgebra y del álgebra al gráfico. Si me falta alguna, como me dicen la mayoría de cuando les corrijo el examen, y me faltó tiempo para hacer el gráfico prolijo. No te faltó tiempo, no te diste tiempo para verlo gráficamente al problema, porque no te interesa, ¿sí? No, o sea, no es que yo te vaya a desaprobar, yo no desapruebo porque no tengan gráficos, para nada. Les digo, hacelo, no te pierdas la oportunidad de ver gráficamente el problema. ¿Se ve? ¿Se ve? O sea que el tema de la presión se ve acá, fíjense.
Este es el gas. Lo que está dibujado acá es el gas. Y fíjense cómo va la presión, va de PB a PNA. Y si yo quiero hacerlo cuasi estáticamente, al agente exterior que está empujando el pistón le digo, mirá, empezá con la presión atmosférica, pero para poder empujar ese pistón, como hay adentro un gas, vas a tener que ir aumentando la fuerza que haces. No, yo más de PNB no hago, flaco. No lo vas a poder comprimir. Tenés que llegar hasta PNA, y fíjate cómo sube la presión. ¿Sí? O sea, necesito un agente mecánico que sea capaz de ir variando la presión. ¿Para qué? Para que el proceso tiene que ser cuasi estático. Como mínimo tengo que tener la presión que tiene el gas adentro. ¿Se ve? O sea que el mecanismo hay que pensarlo, ¿sí? Hay que pensarlo. Pero bueno, lean este capítulo y llegan a esa conclusión, ¿no? Que es la que yo grafiqué acá, ¿no? ¿Está bien? Me da esta curva, muy parecida a la isoterma. La isoterma es P por V igual a constante, presión por volumen igual a constante. Esta es P por V a la gamma, y gamma es un número mayor que 1, recuerden. Gamma es C sub P sobre C sub B. ¿Está bien? Y las dos son transformaciones que cuando uno las ve, cuando uno estudia termodinámica, piensa en un motor. Piensa en un motor, porque lo que está acá abajo, ¿qué es lo que está acá abajo? Sea una isoterma o sea una adiabática. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? Trabajo, ¿qué es lo que quiero? Lo que quiere el mundo también, ¿no? Pero del otro trabajo, ¿sí? No teletrabajo, ¿sí? Tuve una discusión sobre el teletrabajo, pero bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Dando clases por televisión, ¿sí? Por radio, no sé por qué estoy estudiando, y no se me cortó la luz. Guácala. Bueno, ¿se ve? O sea, andamos buscando esto que está acá abajo, en el plano mecánico. ¿Sí? Y de nuevo vuelvo a decir, no crean que el gráfico es el moño del ejercicio. No. Anímense a empezar la resolución por un gráfico. Eso es inteligencia. ¿Sí? Pero no porque lo diga yo, porque ahí veo el problema, tengo que dibujar el estado inicial, el estado final, ¿dónde va? Lo hago con líneas punteadas, voy mirando si me va a dar continuo, miro el dominio. ¿Para qué estudiaron la palabra dominio? ¿Para qué estudiaron la palabra ordenada origen? ¿Para qué estudiaron variable dependiente o independiente? ¿Cuál depende, cuál puedo variar y cuál va a variar a consecuencia de? ¿Está bien? O sea, sacudan ese árbol matemático que tienen lleno de fruta, de productos, y que caiga eso, sí, sobre la realidad, ¿no? Porque si no es tienen como muy forzada la función, te la escriben y que la traduzca Magoya, y yo no voy a traducir, yo ya estoy grande para traducir fórmulas, ¿sí? Eso lo tiene que hacer el estudiante, el ingeniero, ¿sí? El ingeniero construye su modelo físico-matemático, su algoritmo, y se jacta de él. ¿Qué significa? Se lo puede dar a alguien, pero nadie sabe leer eso. La única persona que lee un algoritmo, que lo lee bien, es un ingeniero, ¿eh? Eso ténganlo presente. O sea que, quiero ser ingeniero, que eres un casco, una camioneta, un buen sueldo. Tenés que aprender a decodificar esas expresiones. Las creaste y ahora ahí están todas las variables. Uy, me agobian, mirá la cantidad que son. Bueno, supone un montón constantes. Vas a un lugar y la cañería ya está limitada, la presión máxima, mínima, ya hay un montón de cosas que van a estar limitadas, pero vos las tenés como variables, como parámetros, ¿está bien? Eso hay que acostumbrarse a hacer, ¿sí? Y el gráfico me parece que es el talón de Aquiles, ¿sí? Todos los cuatrimestres es el talón de Aquiles en los estudiantes en general, de acuerdo a mi visión, ¿no? Pero este cuatrimestre es notorio, ¿sí? Es notorio cómo te presentan un diagrama que es un gráfico muy elemental, ¿está bien? Bueno, para calcular el trabajo, bueno,
En realidad no haría falta calcular el trabajo, porque el trabajo es igual a delta U en estos procesos. Se ve como Q es 0 por el primer principio, el trabajo es igual a delta U. O sea que ni siquiera necesito calcular trabajo, porque delta U, como es función de estado y siempre vale n por C sub B por delta T, ni lo debería calcular. Pero si lo quisiera calcular, que sería la integral de esto, el área bajo esta curva, bueno, reemplazan acá y les va a dar que esto es n por C sub B por delta T, esto de acá, ¿no? Pero escrito de otra manera, ¿se ve? Acá se los dejo expresado, ¿está bien? Para que lo miren. Pero ahora como están puestos a la par, fíjense, este es un proceso adiabático, este es un proceso adiabático. Este es cuasiestático, este no es cuasiestático. ¿Se ve? Están puestos a la par. Esto lo puedo graficar, este no tiene gráfico, son puntos. Este lo puedo graficar, es una línea, este no tiene gráfico, son puntos. A uno le pudiste sacar trabajo y al otro no. Genial. ¿Se ve? El bien y el mal, ¿sí? El día y la noche, ¿sí? ¿Está? Después, en el medio, siempre está el 30, 30, 30 y 30, ¿sí? Pero es bueno ver los extremos, para ver hacia dónde voy, qué es lo que quiero, ¿sí? Esto es loco, como me dice Petru, no le pude sacar trabajo, ¿sí? Se perdió, acá se generó entropía. Este proceso nos sirve después para hablar de entropía dentro de unos días, ¿sí? No, dentro de días no, sí, dentro de 2 días, el viernes vamos a hablar de entropía, ¿sí? ¿Está bien? Y acá el trabajo es 0, fíjense, no tengo trabajo, 0. ¿Por qué 0? Porque no hay presión. Matemáticamente, ¿por qué 0? Porque no hay presión. No hay presión a vencer, entonces el trabajo es 0. Cambio acá el trabajo lo tengo, fíjense, hay trabajo, es esta área. Este es para un motor, este es el motor, ¿sí? Produce trabajo. ¿De dónde sacaste el trabajo energéticamente hablando? Y tenía energía interna. ¿La perdiste? No la perdí, la transformé. Pasé una energía interna importante en trabajo. O sea, ¿qué le pasó al sistema? Bajó la temperatura, disminuye la temperatura. Si B disminuye, T aumenta, es al revés, ¿no? ¿Está? Yo acá estoy mirando una expansión, ¿no? Para pensar en el motor. El motor igual usa las dos, ¿no? Expansión y compresión. Gasta y vence, ¿sí? Pero eso lo vemos el viernes, si Dios quiere. Energéticamente, fíjense, voy a mirar las dos, vamos a poner una para que esté todo en la misma página, salto de página. Tengo problema con el orden, porque soy muy... No me quedó igual. Upa, bueno, yo quería que me quedara todo en la misma hoja, no importa. No se me ocurre rápidamente cómo hacerlo, pero energético, ¿qué sería un proceso adiabático no cuasiestático? Energéticamente el sistema no realiza trabajo, no intercambia calor y tampoco varía su energía interna. Para el primer principio de la termodinámica no detecta nada, porque delta U, Q y W son 0. Van a ver que el segundo principio es capaz de detectar algo y dice, ojo, acá se generó entropía. ¿Sí? No cambió la energía interna, no se hizo trabajo, no se intercambió calor, pero se generó entropía, que eso es un problema, generar entropía. En cambio, cuando un proceso es adiabático y cuasiestático, energéticamente el sistema realiza trabajo variando, utilizando, puse yo acá, su energía interna. O todo el trabajo que se hace sobre un sistema se acumula como energía interna. O sea, yo le puedo dar energía interna a un sistema adiabáticamente como realizando trabajo. ¿Está bien? ¿Se ve? ¿Preguntas? Profe, yo tengo Sí, bueno, quiero escuchar. ¿viste, viste que mostraste un gráfico de una compresión en el libro del CIR? Sí, Eh, esa era el bien, motor. cuando no habíamos dicho, sí, no habíamos Está. dicho que la energía interna, sí, exacto, no habíamos dicho que la energía y la temperatura, o sea, en un gas ideal, si yo comprimo un gas ideal,
seguiría teniendo la misma energía interna si no varía la temperatura, ¿no? Estoy Claro. como medio confundido con eso. Pero bueno, pero fíjate que eh, acá varía la temperatura, mucho. En esta foto varía Sí, la pero temperatura. ahí está variando, Muchísimo varía sí, la o sea que temperatura. varió su energía interna, La ¿no? temperatura era 300 y sí, Es triple. el triple. Varió En un... Kelvin, siempre hablando en Kelvin, Bueno, ojo, porque por ahí te confundís con los grados centígrados, te morís. Y pero cambió la energía interna porque hubo un trabajo, ¿o ujú, no? sí, sí, sí. Ese Entonces en un gas ideal la energía interna no depende solo del trabajo, no depende mm, solo de la temperatura, perdón. ¿por qué? Y ¿Por qué? porque me estás cambiando una energía. ¿Y eso qué tiene que ver? Acá, mira, Mm, está buena la pregunta que haces. Acá lo ves, porque, fíjate, no hay trabajo porque hay vacío. No hay trabajo porque los termómetros de afuera no detectan variación de temperatura del baño María. O sea que Q0, W0, te da cero. Entonces vos decís, si se cumple el primer principio, no habría variación de energía interna. Y oh sorpresa, la temperatura es la misma que al principio. O sea, ¿qué quiere decir? Fíjate, varió la presión, varió el volumen, pero no varió la energía interna. O sea que la energía interna depende de qué? De la temperatura solamente. Porque lo único que se mantuvo constante fue la temperatura. Varió la presión y varió el volumen. A este ejemplo se lo usa para eso también, para decir que la energía, porque Joule, tendría que leer un poquitito más de la historia, porque primero que es interesante, pero me parece que ellos andaban buscando eso, ¿no? Andaban buscando a ver de qué dependía la energía interna de un gas. ¿Sí? ¿De qué dependía la energía interna de un gas? Para ellos un gas era presión por volumen igual a N por R por T. Eso era para ellos un gas, ¿sí? No había otras posibilidades, ¿sí? Y con la tecnología de los termómetros que tenían. Entonces, fíjate, acá se expande, aumenta el volumen y baja la presión. Eso era evidente. ¿Se ve? O sea, varía el volumen, pero no varió no hubo trabajo ni calor y el primer principio vale. ¿Se ve? ¿Qué te quiere decir? Que el primer principio, ¿qué quiere decir? Que no cambió la energía. Si no hay intercambio de calor, porque las paredes, el tiempo es muy corto y las paredes eran aislantes, y no había presión que vencer, bueno, no hubo energía intercambiada. Entonces, ¿por qué va a variar la energía interna del gas? ¿Está bien? bien, 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 sí, profe, ya conecté, ya conecté. Bien, Sí, sí, sí. Ahí está la lógica de la sí, energía sí, sí, interna, sí. ¿sí? De la energía interna como función de estado. Igual hay que mirarlo, hay que leerlo, o sea, es la primera aproximación que tenemos, ¿sí? Es la primera aproximación, ¿está bien? Igual, cuando yo no tengo un gas Claro, o ideal, sea, la, ¿qué? sí, profe, no, perdón. Igual, cuando yo no tengo un gas ideal, cuando No, tengo... no, que mi error estaba en que me había olvidado la función de estado. Claro, claro. Y cuando yo tengo un gas real, sí aparecen variaciones, porque se expande y no hay trabajo, sigue sin haber calor, pero varía la temperatura. Entonces decís, viste que al final está mal el primer principio, porque varía la temperatura, entonces N por C sub B por delta T. No, no. ¿Por qué? Porque N por C sub B por delta T solo es válido para gases ideales. Cuando yo hablo de un gas real, en la realidad, la energía interna de un gas real depende de la temperatura, pero también del volumen, de la presión y el número de moles. ¿Sí? O sea que solo para un gas Claro, ideal, la energía interna depende de la temperatura. Solo para un gas ideal.
O sea que a medida que yo aumente la densidad del gas que estoy colocando adentro y que estoy trabajando con ese gas, bueno, ya la expresión de la energía interna no va a ser N por C sub B por delta T. ¿Tá? Me tengo que ir a otra materia, que no es física 2. ¿Tá? ¿Se ve? O sea que pensar en un gas ideal es no incluir Bien, esto, profe. ¿no? No incluyo las fuerzas entre moléculas. Es un agregado sin cohesión, ¿sí? ¿Está bien? O sea que esto es interesante. Se los dejo, léanlo, más o menos lo discutimos, ¿sí? ¿Está bien? Y la conclusión que yo les puse acá es, en una expansión libre no existen estados intermedios de equilibrio entre el estado inicial y final. El proceso no es equilibrado, ¿se ve? Entre ese punto rojo y el amarillo no hay puntos. No hay puntos. ¿Qué quiere decir que no haya puntos? No hay estados intermedios. O sea que ocurre tan rápidamente, porque Ana me lo hacía notar recién, que yo no me doy cuenta, o sea, ocurre en muy poco tiempo, pero si yo lo pusiera en cámara lenta, ¿sí? Tomara un montón de fotografías intermedias y pusiera un termómetro en distintos lugares, ¿qué les pasaría al termómetro o al manómetro que mide la presión o la temperatura? Estarían locos, suben y bajan. ¿Por qué? Porque se está uniformizando, se está relajando el agregado. ¿Está bien? Porque si se hubiera relajado, habría una única temperatura. Entonces, esto pasaría por distintos valores de presión, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, la temperatura siempre es la misma, pero va a ir cambiando, ¿tá? Cuando aumenta la densidad del gas, si yo aumento la densidad del gas, ya deja de ser real, ¿sí? Ideal. Al final del proceso, la temperatura disminuye. Parte de la energía cinética de las moléculas se transforma en energía potencial molecular. ¿Por qué? Porque como las moléculas están más separadas, ¿sí? Para juntarlas habría que realizar trabajo, porque hay fuerzas intermoleculares. ¿Está bien? O sea que lo que cambia con que sea un real o ideal es la expresión para calcular delta U, no que delta U sea distinto de cero. ¿Se ve? Porque delta U, la experiencia, para mí, no sé si es real esto que les voy a decir, pero para mí la experiencia esta de Joule, de la expansión libre de un gas, sirve para poner a prueba ¿cómo se llama? El primer principio de la termodinámica. ¿Está bien? O sea, yo doy como por entendido lo de gases, ¿sí? Pero si uno no lo tiene claro, lo de gases ideales, bueno, puede usar para rebatir eso. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí o no? Bueno, y lo que quiero hacer ahora, que empecemos a hacer, ¿por qué no lo abrí? ¿Cuál ejercicio quiero hacer? Este. ¿Dónde está? ¿Será este? Sí, es este. ¿Ven el ejercicio? Sí, profe. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer ahora, a partir de ahora, y lo vamos a terminar de hacer, igual se los doy para que terminen de hacer las cuentas y los cálculos, pero el pensamiento del ejercicio es más o menos lo que quiero, hacia dónde quiero que vayan en termodinámica. ¿Está bien? El ejercicio muestra la complejidad que quiero que tengan en un ejercicio de termodinámica. ¿Está bien? Bueno, por supuesto que hay un dibujo, por supuesto que hay datos,
y por supuesto que hay un enunciado, ¿está bien? Entonces, ¿ven el dibujo? Sí, ¿no? ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí, se dibujo. Sí, profe, sí, sí. Digan si hay viento, ¿sí? Yo estaba medio, ahora ya me olvidé, pero estaba medio choqueado por la muerte de Maradona, pero bueno, ahora ya me olvidé, ¿sí? Estoy dando clases, así que me olvidé, pero estaba medio Trate de choqueado. respirar, por favor. Trate de respirar, por favor, tranquilo. No nos Sí, alteremos con sí. eso. Bueno, pero el ejercicio, aparte de que lo vamos a resolver, porque quiero que lo resolvemos, quiero que lo charlemos, o sea, porque es el momento ideal cuando a vos te dan un ejercicio para que empecen a protestar o a decir, pero ¿cómo te das cuenta? ¿Dónde lo sacás? Que es re difícil. O sea, es momento para eso, para la crítica, para el análisis del ejercicio, ¿sí? Voy a leer el enunciado, ¿sí? Y dice, un cilindro de paredes aislantes está dividido por un pistón de sección S igual a 0,1 metros cuadrados, también aislante, sin fricción, de espesor despreciable y de un material de baja densidad. En el estado inicial de equilibrio, que es el que muestra la figura, cada compartimento del cilindro contiene un mol de un gas ideal, B monoatómico y A biatómico, a la misma temperatura de 27 grados centígrados. O sea que A y B, la diferencia entre A y B es que uno es mono y el otro es biatómico, pero tienen la misma temperatura, el mismo número de moles y el mismo volumen, ¿sí? ¿Se ve? Dice, a partir de este estado de equilibrio, o sea, esa es la foto inicial, y desde una fuente exterior de 2000 Kelvin, ¿sí? De 2000 Kelvin, se provee calor muy lentamente al gas A. O sea, se adiciona, será una resistencia eléctrica o algún mecanismo, agrega calor solamente al gas A. ¿Se ve? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe, se va entendiendo. Lourdes tiene como una resignación en la voz, ¿o no? Es el viento, profe. ¿Y qué pide? ¿Qué pide? Encontrar una expresión que me permita determinar la cantidad de calor agregada al gas A y la variación de su energía interna en función del corrimiento del pistón. O sea, la persona va a poner como una agujita acá y abajo va a poner una escala graduada y de acuerdo a cómo se mueva el pistón, quiero saber cuánto calor estoy ingresando y cómo ha variado la energía interna del gas A. Eso tendría que ver con el volumen de gas, ¿no? La variación esa. ¿El delta U? No, la variación de X. Exacto, sí, sí, sí. Directamente asociada a la variación de volumen. Muy bien. Bueno, graficar e indicar el campo de validez de estas expresiones. ¿Está bien? Y bueno, después piden el inciso B, medio formal el ejercicio, describir energéticamente los procesos. O sea, el enunciado que debería dar un buen profesor de Física 2 en este parcial debería decir al estudiante, describa energéticamente los procesos que observa o que experimentan los sistemas materiales. Ese debería ser, ¿sí? Y el alumno empieza. Pero si la pregunta es muy general, empiezan a decir, pero hay que graficar, hay que calcular, empiezan a preguntar. Entonces, porque describir significa elegir qué variables puedo describir. Para describir energéticamente, ¿qué tengo que hacer? Calor intercambiado, trabajo y variación de energía interna. ¿De quién? Del gas A y del gas B. Con eso ya está descrito energéticamente, ¿sí?
El primer principio describe energéticamente un proceso, ¿sí? O sea, para describir energéticamente un proceso, utilizo, cuantitativamente hablando, ¿no? Utilizo el primer principio, ¿está bien? Cualitativamente necesito el segundo principio, que es lo que vemos el viernes. Bueno, ¿qué hacemos y qué ven? La pregunta es, ¿qué ven y qué hacemos? Son dos preguntas que nos van a servir, serían como dos maderas que nos permiten para caminar en este campo que tiene montañas y lagos y selvas, ¿eh? Pero nos dan para apoyarnos, ¿eh? ¿Tá? Esas dos preguntas. ¿Qué ven y qué tienen también, ¿no? Son un montón de cosas, ¿eh? Así que pueden decir, pueden empezar por lo obvio. ¿Qué veo ahí? 2 gases. Genial, 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 ¿sí? Y son distintos, por eso son dos gases, ¿sí? Y agregá algo más, Lourdes. Siempre van a ser dos gases. Es un gas Nunca se mezclan, ¿eh? En el gas A, aumenta la temperatura ya que se le agrega calor. Bueno, Claro, lo que eso. le pasa al gas A va a ser lo que modifique al gas B. Déjenme que califique los comentarios, déjenme que, pero como me conocen, saben que lo hago desde el lado bueno, ¿sí? Déjenme que califiquen los comentarios. El gran comentario acá fue el de Lourdes, porque hay dos gases, ¿sí? Dos gases. ¿Y por qué digo dos? Porque en ningún momento va a haber un tercero, que podría ser la mezcla de esos dos gases. Siempre va a haber dos gases. Que el gas A tenga un montón de propiedades y cosas, bárbaro. Y que el gas B tenga un montón de propiedades y cosas, bárbaro. Pero son dos gases, son dos gases. O sea que hay dos sistemas materiales. ¿Está bien? O sea que la primera gran observación es dos gases, dos cosas, ¿sí? Ahora, otra observación fuerte así, de ese tipo. No me digan que la temperatura es 27 grados o que el S es igual a 0,1, porque eso lo veo, ¿sí? Díganme cosas fuertes, ¿sí? Hay dos gases, dos gases. Es como si fuera un problema de física 1 y hay dos bloques, ¿sí? Yo digo, pero hay un bloque acá y se ve, veo dos bloques. ¿Está? ¿A quién le aplico la segunda ley? O la tercera ley, o la conservación de la energía. Acá hay dos bloques, ¿sí? Acá hay dos gases, ¿sí? Profe, yo agregaría también que uno, digamos, trabaja con el gas A y eso genera un efecto en el gas B. ¿Cómo se llama eso? Tercera ley. Sí, Principio de superposición sería. pero ¿qué hay entre A y B? ¿Qué hay entre A y B? un vínculo. Muy bien, hay un vínculo, hay un vínculo. ¿Cuál es el vínculo? Físicamente, materialmente. El pistón que no tiene fricción. El pistón sin fricción y con una serie de características. O sea que fíjense, hay dos gases y un vínculo. Porque, ¿qué quiere decir? ¿Por qué lo llamamos vínculo? Porque si al gas A le pasa algo, ¿quién le avisa? ¿A través de qué elemento físico pasa información al gas B? La pared, el émbolo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuántas incógnitas tengo si tengo dos gases? Dos incógnitas, o no sé. Me parece rara la pregunta, profe. ¿Y cuántas variables tiene un gas? Presión, volumen, temperatura, número de moléculas. ¿Cuántas, Y bueno, el número de moléculas no tenés cambia. acá? ¿Cuántas incógnitas tenés acá? Claro, serían 4 por cada gas. No, porque el número de moléculas no cambia. Serían 3 por cada gas. Está bien.
Serían Bueno, 3 por cada gas, sí. entonces, ¿cuántas variables tenemos? 6 variables. 6 variables. O sea que para definir este problema, ¿cuántas ecuaciones necesitaríamos? Varias. Alrededor de 6, ¿no? Por Sí. lo mínimo 6. Si tenemos 6 está resuelto, porque es un sistema compatible, ¿no? Si hay 6 incógnitas, necesito 6 vínculos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, o sea, tiene alta complejidad el problema, ¿sí? Ya vimos que hay un vínculo, que hay 2 gases, que hay 6 variables, ¿sí? Tiene alta complejidad, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo expresaríamos los vínculos? Porque el vínculo ya lo vi yo, ¿sí? ¿Está bien? El vínculo. No se puede activar esto, Vamos a sí. relacionar los dos volúmenes. ¿Cómo? Podemos relacionar los dos volúmenes. El volumen de un gas está relacionado con el otro. En una ecuación se podría hacer. ¿Alguien se quedó sin internet? El profe Iba a capaz, preguntar lo mismo porque se me escuchó todo con silencio y no sabía si era el mío. capaz que el profe porque como que no se mueve nada en su pantalla. Ni el mouse. Entró en corto con lo que le dijiste, Ana. Le escribimos por Discord a ver si. Recreo. No, amiga, ¿qué hiciste? No, perdón. La profe Fer tiró recreo enseguida. Se toque. Es más, te hago ruido de timbre si querés. Re nivel medio. Ya sabemos a quién no dejar a cargo, entonces. Estamos grandes ya. Recordemos las viejas épocas. Avisen si escriben por Discord porque tengo abierto Meet, así que no estoy con Discord abierto. Yo Discord no lo pude abrir de la compu, no sé qué le pasa, no sé si internet o qué, no lo pude abrir. Intenté un montón de veces, me andaban las otras aplicaciones, pero eso no lo puedo abrir. Si lo tenés descargado, a veces anda mal la aplicación, así que capaz que te conviene meterte directamente por internet. Ah, debe ser eso. Sí, siempre entré por ahí y tarda, pero hoy no arrancaba, no. Se ve que se le cortó el todo porque ni siquiera está conectado en Discord. Bueno, nos vemos el viernes. Ya fue. Decía, estábamos re interesados. Ahora sí me había puesto a concentrarme ahí y se le corta el internet al profe. Te cortó la inspiración, Ana. Así no se puede. Amiga, la rompiste tanto que se rompió la clase. Bueno, por las dudas, el uno está grabando, corte esto porque si no va a quedar re largo.